Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás, Celia? Muy bien, con muchas ganas de hablar hoy contigo un ratito Sí, en este sábado de cuarentena. de cuarentena. Pues nada, Laura, que bueno, como sabes, estamos todos de cuarentena desde hace ya más de un mes Ujú. y bueno, creo que tanto a ti como a mí nos surge una palabra constantemente, ¿no? Que bueno, que es un poco la ansiedad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que puede ser buena idea que hoy hablemos un ratito del tema. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. Bueno, la ansiedad es un tema que es muy recurrente o que se habla mucho de eso y nunca nos cansamos al final de hablarlo, pero porque vemos que es una cosa que aparece constantemente en consulta, en Ujú. nuestro día a día y a mí me da la sensación de que es como muchas personas se saben la teoría, ¿no? De lo que es la ansiedad o por qué ocurre la ansiedad, pero sigue Ujú. apareciendo, ¿no? Entonces, ahí también me surge la incógnita de qué hace que unas personas siempre tengan ansiedad, por ejemplo, y otras no. ¿Cuál es la diferencia a pesar de saberse la teoría? Claro, sí, la verdad es que es muy buen apunte eso. Yo personalmente he sufrido de ansiedad toda mi vida, entonces, claro, es un poco distinta, ¿no? A la que se puede sentir ahora en cuarentena, pues con toda la incertidumbre que hay, el no poder salir de casa y un poco la ansiedad, digamos, del día a día, ¿no? Yo en mi caso ahora sí te puedo compartir mi experiencia. Ujú. En mi caso, sí que es cierto bueno, la primera vez que yo sentí que yo tenía ansiedad fue en el colegio, en la adolescencia, y sí que lo veía como muy vinculado al éxito académico, bueno, yo era una persona estimulada a otro nivel, ¿no? Entonces estaba en el colegio con muy buenas notas, sobresalientes, y luego acababa el colegio, entonces tenía clases particulares de inglés, luego O clases de sea, tu, alemán, tu ansiedad estaba asociada a la exigencia personal. a la exigencia, sí. Me había sometido en tal, soy una persona muy curiosa, entonces tal nivel académico y de éxito, de que tenía que hacer todo maravilloso y saber más y destacar y además el nivel de inglés del colegio no era suficiente, entonces tenía que sacar el título de no sé qué y luego de alemán y luego no sé qué. Entonces llegaba un momento en el que yo tenía 24 horas eh, y no me daba, ¿no? Le daba todo lo que yo quería hacer. Y sí que sufrí mucho de ansiedad en esos momentos, ¿no? Es decir, eh, qué horror, no llego a todo y luego qué horror cuando algo no me sale como yo quiero, ¿no? Mm. Todo yo, por ejemplo, sacaba un 7 y era el fin del mundo. El fin del mundo, como, ¿cómo he sacado un 7? No puede ser, entonces ya me agobiaba, me daba ansiedad, Y es ¿no? como la meta constante de tengo que ser mejor, tengo que hacer más y un poco esa falta también de aceptar, ¿no? La imperfección o, oye, no hace falta tirar la Totalmente. toalla y que seamos un desastre, Uh -huh. pero el perseguir siempre la excelencia es como una rueda sin fin, porque es como nunca va a ser suficiente. Justo. Si sacas, por ejemplo, tienes un expediente brillante, luego vas a tener bueno, pero tengo que tener no 2 idiomas, tengo que tener 3 y Exacto. 4 y luego tengo que viajar al extranjero y conseguir una beca en tal. Es una rueda constante. Al final es que eso ya es que nos da hasta para otro tema, ¿no? El perfeccionismo, pero es totalmente lo que dices. Si llega un momento en el que tanto perseguir esa excelencia, dices, ¿qué hay de excelente en la ansiedad? No hay nada, ¿no? Y, Exacto. y no Bueno, sé, eso es también un ocurre ciclo. mucho, que yo he visto un montón personas que su ansiedad aumenta porque Ujú. encima se sienten mal por tener ansiedad, como Eso es una cosa que pasa también. no debería de, o sea, debería de ser feliz. Y Sí, sí, si, sí. si no consigo ser feliz, hay algo que está mal en mí y es como la presión, ¿no? Que vivimos en una sociedad de tienes que ser feliz y si estás Ujú, triste, hay algo que está mal, ¿no? Hay un rechazo social o hay un montón de cosas. Entonces es como esa doble presión de ujú, encima me enfado porque siento ansiedad en vez de aceptar, ¿no? De, bueno, pues mira, me siento así y ujú. yo creo que el camino o la vía empieza un poco por aceptar esa Mm, sensación, más que totalmente. luchar contra ella. Yo eso es una cosa que tuve que aprender, ¿no? Al final con un psicólogo tuve que ir a sesiones porque al final yo no era capaz, ¿no? De controlarlo. Y fue una de las cosas que a mí más me costó aceptar, porque yo cuando sentía ansiedad, ¿no? Yo a mí se me manifestaba pues me ahogaba, me llegué incluso a desmayar alguna vez. Entonces era como una falta de ahogo, ¿no? Y sin querer, al pensar que yo tenía ansiedad, me moría de la ansiedad, ¿no? Claro, Y el romper ese ciclo es tan difícil de decir, ese es vale, el estoy segundo nivel, ¿no? enferma. El miedo al miedo. Es como Es de a eso. pesar del miedo, pues tengo miedo a sentir ansiedad. Es eso. Y entonces, en cuanto yo, por ejemplo, alguna vez, incluso en clase, ¿no? Me notaba que me veía la ansiedad. Sin querer, yo de pensar de, "Oh, me da un ataque de ansiedad, me da un ataque de ansiedad", o sea, tenía ansiedad por tener ansiedad. Entonces, al final,
absurdo, absurdo totalmente, pero es algo que pasa. De la gente Bueno, y que... personas como tú que sois como tan exigentes Mm, y queréis como tenerlo todo controlado o racionalizarlo, tiene que ser también difícil, ¿no? Es decir, encima, o sea, no puedo controlar mi ansiedad y quiero controlarlo, quiero estar bien, no puedo, ¿no? totalmente. Es peor todavía, ¿no? Porque el querer tener todo bajo tu control y ordenado y de repente algo que te lo rompe y que intentas, eres consciente, ¿no? Eres capaz de decir, vale, me está pasando esto. Mm, Intentas como quitar el foco de tus síntomas, ¿no? Porque al final empiezas, ¡ah! Estoy palpitando, y entonces tal, y entonces cual, y y entonces tú mismo te vas autogenerando eso. Entonces, es muy difícil de llevar y luego se te va mucha culpabilidad de decir, ¿por qué me pasa esto? Me estoy paralizando. Bueno, incluso no solo culpabilidad, también la autoestima afecta un montón, Mm, porque es como, hay algo que está mal en mí, yo no debería justo. de estar sintiendo esto y encima no soy capaz de luchar contra eso. Que yo Mm, creo que esta es una de las cosas también más importantes, el luchar contra. Como a lo mejor de lo que se trata es de no luchar, ¿no? De mm, simplemente dejar que esté. justo. Yo creo que esa es la máxima fortaleza, ¿no? En vez de me da miedo la ansiedad o no me gusta sentirla, intento evitarla, pues es como, mira, pues voy a ser más valiente y en vez de Ujú, evitarla voy a aceptar, voy a recibir esta situación y ya está, voy a enfrentarme a ella, simplemente ujú. aceptándola. Es tan difícil llegar a aceptarlo. Sí que es verdad que es un trabajo que lleva Es que tiempo. parece como muy simple, parece Sí. como, sí, o sea, ¿cuál es la solución cuando alguien tiene ansiedad? Aceptar, pues ya está, pues justamente Mm, lo que quiero es todo lo contrario, lo que quiero justo. es cualquier estrategia, cualquier varita mágica que me haga no tenerla, incluso nos llegamos a evadir de formas bastante insanas, o sea, la Mm, gente pues se puede empezar a beber de más, a comer de más, mm, a estar todo el día en la tele y eso lo único que hace es como incrementar la ansiedad, ¿no? Y decir, total. mira, es tan fácil, tan difícil, tan fácil como no hagas nada, simplemente acepta Mm. lo que sientes, ya está. Y es tremendamente duro, ¿no? El decir, no tengo que hacer nada. Sobre todo Exacto. porque hay un patrón, en general, ¿no? Mucha gente que tiene ansiedad es la autoexigencia, el perfeccionismo, el querer abarcar más, el autoexigirse mucho. El Y tener que sin embargo, hacer. el decir, no hagas nada, esto es algo con lo que tienes que aprender a vivir, es como, ¿qué? Claro, es Y como tú que estás acostumbrada a tengo que hacer mil cosas y solucionarlo todo y me mm, responsabilizo de todo lo que ocurre, de repente, o sea, mi misión es no hacer. no hacer nada. Sí, sí, sí. Y esa aceptación es tan difícil de llevar que al final es un aprendizaje de decir, vale, mira, esto es algo que me ocurre X tiempo, es algo que es verdad, yo en mi caso personal he aprendido a controlar muchas cosas, pero es algo con lo que sé que va a venir. Entonces, hay periodos donde yo sé que voy a tener ansiedad, ¿no? Y lo que puedo hacer es reducir los síntomas o ¿Hay hacer algo que que me influye? afecten. ¿Hay algo que influye? Bueno, yo creo que cada caso es distinto, ¿no? Yo sí puedo decir, en mi caso personal, me afecta a día de hoy, ya no son los estudios, ¿no? Sino más el trabajo. Entonces, cuando me autoexijo mucho en el trabajo, las cosas no van como a mí me gustarían, sí que siento periodos de ansiedad. Pero los periodos de ansiedad que sientes, ¿y los sientes en algunos periodos porque ocurre algo externo en concreto o es simplemente que hay veces que tienes más ansiedad y otras que menos? Yo creo que no es tanto el que ocurra afuera, sino el cómo yo interpreto lo que está ocurriendo afuera, ¿no? El cómo yo Ujú. estoy viviendo lo que está sucediendo. Y hay veces bueno, pues que sí que afrontas las situaciones con más fortaleza y dices, bueno, no pasa nada, lo veo como un rato, y hay otros que dices, qué horror, me estoy dejando la piel por este proyecto o por esto en concreto y no sale y me frustro y tengo ansiedad porque no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, no sé cómo enfocarlo, ¿no? Ujú. Y O sea, el que sientas más o menos ansiedad tiene que ver con el enfoque, ¿no? Que tú estás teniendo ante la situación. O sea, ya no es justo, tanto que tengas más, menos trabajo, sino cómo lo estás interpretando. justo. Sí, sí, yo, ¿Y o hay sea, algún no creo que recurso sea que eso. tú hayas Ujú. desarrollado o que te hayas dado cuenta de que tienes momentos Sí. donde dices, mira, lo estoy enfocando muy bien, no tengo ansiedad? ¿Cuál es ese recurso? Qué buena pregunta. Yo creo que hay varios, ¿no? Recursos. Cada persona puede rescatar uno en un momento determinado. Y tú sé que siempre hablas mucho de la resiliencia.
Sí, y totalmente, creo que estoy de acuerdo contigo. Pero también diría, ¿no? Te dejo que tú hables la resiliencia porque lo cuentas maravilloso. Yo en mi caso es la aceptación. A mí me cuesta muchísimo aceptar porque me gusta tener todo pues, bastante bajo mi control, ¿no? La incertidumbre la llevo fatal, el caos lo habito fatal y entonces creo que la aceptación es algo que me ayuda, ¿no? El decir, mira, esto es lo que hay. Es lo que hay, ¿te guste o no? Entonces, bonita. claro, y esa aceptación yo creo que también tiene que ver un poco con el, pues ya está, o sea, igual la aceptación, la gente tiene miedo a entrar en eso porque es como el caos, ¿no? Es la creencia de, si acepto, todo se va a desmoronar y se va a Justo. caer porque no puedo no controlarlo todo. Y es como, oye, pues es que igual es un poco triste, o no sé si es triste lo que voy a decir, pero es que realmente controlamos mucho menos de lo que nos gustaría o de lo que queremos. O sea, controlamos Total. un poquito. Entonces, como, pues no te preocupes tanto por controlar, porque si no controlas, tampoco va a pasar nada grave. O sea, Exacto. controlar no es lo mismo que hacer. Es como, pues hacer, tengo que hacer cosas, tengo que levantarme por las mañanas, ir a trabajar, tengo que hacer Justo. deporte, o, bueno, acciones que hacen que ocurran cosas, ¿no? Ujú. Pero de hacer a controlar hay una diferencia, no es lo mismo. Muy grande. Claro. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Es difícil el controlar versus hacer, porque hay veces que incluso el querer controlar te lleva a hacer cosas por hacer, que dices, ¿qué hago? Si no estoy haciendo nada. Meterte eso en ciclos de decir, ¿qué es esto? Y, pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura, en que es difícil. Sí que me Mm. gustaría que contase un poco de la resiliencia. El Bueno, cómo sí, a puede mí la es gente, ¿no? verdad. Como tú como psicóloga que eres, cómo crees que la resiliencia nos puede ayudar, ¿no? A personas que sufrimos de ansiedad. A mí es verdad que la resiliencia es una palabra que me gusta un montón y me parece un término muy bonito. Y bueno, para quien no lo sepa, que Ujú, no sé quién puede saberlo y quién no, la resiliencia es la capacidad que tenemos ujú, de salir fortalecidos de las situaciones complicadas o difíciles. Hay gente que tiene más resiliencia y gente que menos. Por ejemplo, yo ujú, siempre pongo un ejemplo muy claro y es pues un niño que haya venido de una familia muy conflictiva, muy difícil, que ujú, haya estado en casas de acogidas, pues dos niños en esa misma situación, uno puede desarrollarse en un adulto estupendo y con unos valores muy bonitos y a lo mejor ha visto situaciones en su infancia muy dolorosas y muy duras y lo que intenta reproducir es todo lo contrario, justamente por lo que ha visto, y a lo ujú, mejor otra misma persona en esa situación, al haber vivido en un ambiente tan difícil y tan tóxico, pues se convierte en un adulto con muchos problemas, muchos conflictos y con un patrón conductual muy conflictivo y complicado. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre esas dos personas que han vivido la misma ujú, situación? Pues es justamente esa resiliencia, es la capacidad de, de enfocar lo que nos ocurre. Entonces, ya no es tanto lo que viene de fuera, sino cómo nosotros lo interpretamos, que es lo que tú ujú, decías, yo tengo más ansiedad o menos, dependiendo de cómo estoy interpretando lo que me está ocurriendo alrededor. Entonces, a mí, por ejemplo, el recurso que más saco, ¿no?, de la resiliencia es el encontrarle el sentido. Es como, ujú. y el encontrarle el sentido no es, pues tiene que ser este es el sentido, ¿no? Cada uno encuentra el suyo. Pero yo, por ejemplo, siempre me hago la pregunta cuando vivo algo que no me gusta o siento a veces ansiedad, porque también la siento, ¿qué me está diciendo esta ansiedad? ¿Qué puedo aprender, ¿no?, de esto que estoy viviendo? ¿Qué me está diciendo de mí o de mi entorno? Porque a mí hay veces que la ansiedad me, no siempre la tengo de forma injustificada por algo mío. Hay veces que también me sirve un poco como de alarma y me está alertando de algo en mi entorno que no me está gustando y no me estoy dando cuenta en el momento. Como, oye, mira, pues tengo ansiedad pues porque a lo mejor tengo una amistad con esta persona que no me está gustando mucho la relación, para mí está Mm, siendo un poco tóxica. Y cada vez que me voy a relacionar con esa persona siento ansiedad. Pues igual esa ansiedad ya no es tanto conflictiva o problemática, sino simplemente es una señal que me advierte, ¿no? Y ujú. creo que la resiliencia hace mucho eso, el poder encontrar el sentido, y uno de los sentidos, por ejemplo, para mí es averiguar si esta ansiedad es justificada o no, o es útil para mí o Ujú, no. Y eso creo que cada uno lo puede saber, incluso tú misma puedes decir, mira, habrás tenido en algún momento, ¿no?, ansiedad o estrés, y dices, mm. pues es justificado o me ha servido para algo o no.
Totalmente. Sí que es verdad que hay veces, yo incluso a mí misma me engaño, ¿no? Y entonces hay veces que siento ansiedad, sé que no está justificada y digo, está súper justificada. Está súper justificada el que yo esté fatal y resulta que no, ¿no? Y Claro. entonces como que me autoengaño, digo, no, pues por supuesto que puedo tener ansiedad. Bueno, eso es como Y el discurso mental, ¿no? Que entra de total. que te dejas llevar por los pensamientos. Sí, pero sí que es cierto que la resiliencia, el cómo es capaz de, ¿no? de hacernos interpretar las cosas de manera coherente y sobre todo buenas y amorosas, ¿no? Que es una palabra que te gusta a ti mucho usar para Sí, nosotros también. mismos. Y es verdad, yo por ejemplo sí que en mi caso siento ansiedad por tonterías o cosas que son estúpidas y luego en momentos de problemas serios, de donde tengo que afrontar, digamos, la parte más dura de la vida, las llevo con una paz y una tranquilidad que digo, ¿y soy la misma persona? No entiendo cómo me puedo agobiar porque no llega a tiempo un documento y Mm. luego fallece alguien y resulta que soy la persona más entera y más centrada y con más paz del mundo, ¿no? Hay veces que digo, jolín, ojalá pudiese llevarme esa manera de afrontar las cosas al otro lado. Bueno, realmente se puede. Lo que pasa es que es un trabajo, pero poder se puede. Pero a mí eso me hace muchísima gracia porque le pasa a un montón de gente. A mí, mi Mm, madre también le pasa exactamente lo mismo. Oye, es que en tonterías me ahogo en un vaso de agua y cuando las mm, cosas son graves es como que realmente saco todo el poder que tengo dentro. Yo creo que tiene que ver total. con eso, tú sabes en realidad cuando eso no es muy importante en tu Mm, vida y igual te dejas llevar un poco más. A mí una frase que ahora mismo no me acuerdo quién la dijo, pero que me encantó, ujú, yo la aplico un montón, que es si, si lo que estás haciendo ahora mismo o lo que ha sucedido no te va a generar una preocupación dentro de 5 años, entonces mm. no pierdas el tiempo en preocuparte. Es como una manera de distinguir, ¿esto realmente es importante o no? Ujú. Sí, es que es muy cierto este recurso, ¿no? Hay una técnica que dicen que hagas como una especie de, te hagas preguntas, ¿no? Te mismo, ¿esto me va a preocupar en 5 minutos? Sí. ¿Y en una semana? Puede. ¿Y en un mes? No. Entonces no es importante, ¿no? Y luego después ya desde un mes, ¿no? Entonces en 5 años, en 10 años, y es verdad. Y creo que lo que decías antes de la resiliencia, al final, en la época que nos ha tocado vivir realmente no nos ha tocado ser muy resilientes, ¿no? No hemos vivido una guerra, no hemos vivido nada semejante. Ahora en la cuarentena es la primera vez que realmente se está poniendo a prueba la resiliencia humana. Y creo que lo estamos llevando mucho mejor de lo que a lo mejor podemos llevar nuestro día a día, donde todos vamos como pollos sin cabeza, corriendo y sin ningún tipo de sentido. Creo Claro, que es que esta es la esto oportunidad, ¿no? es la Para oportunidad que decir, tenemos para aprenderlo y para sacar todo este potencial que nosotros tenemos, que ni lo sabíamos. exacto. Incluso yo hablo con gente que sé que tiene ansiedad, que esta cuarentena la está llevando mejor que en su vida. Bueno, es que esta cuarentena también nos puede estar permitiendo. Yo tengo algunas amigas que me han dicho que están Ujú. encantadas también, Sí, sí. Yo porque estoy es encantada, como, ¿eh? De momento. ah, nos está permitiendo parar. Igual llevamos un ritmo de Ujú. vida un poquito enfermizo Mm, o demasiado en movimiento y encima pensando que es lo normal porque claro, es lo que hace todo el mundo y al final te ujú. metes en la rueda. Pero igual no era tan natural, ¿no? El pues, Exacto. estar trabajando 12 horas, 13, Mm, luego irte a cenar todas las noches pues, para hacer vida social, sí. luego quieres hacer también deporte el fin de semana, es decir, es frenético. Mm, Entonces, también el permitirnos un espacio para descansar, para limpiarnos, yo esto lo asocio un poco como, al igual que se está reduciendo la contaminación y están empezando a aparecer setas mm, en la calle que antes no, pues nosotros a lo mejor también nos estamos descontaminando un poco ujú. de este ritmo que estábamos llevando. Qué bonito eso que has dicho de descontaminar, es verdad, no lo había visto así, pero totalmente cierto. Yo creo que estábamos Bueno, demasiado... esto he de decir que me lo dijo un paciente. Esto, la descontaminación no es mío, me lo dijo un paciente y pensé, qué cosa más bonita, Es qué precioso. enseñanza más bonita ha sacado esta persona de esta cuarentena. Me gustó muchísimo. Totalmente. La verdad que, oye, muy bien este paciente tuyo. Me encantan los pacientes de cuarentena porque son maravillosos. Sí, sí, pues Totalmente. totalmente. Yo creo que nos estamos purificando a nosotros. Creo que hay mucha gente que lo está llevando peor, ¿no? Quizás por ese encontronazo consigo mismo que no habían visto hasta el día de hoy.
Igual te habrás encontrado alguno también en consulta, ¿no? Algún cliente. Bueno, en general que esto lo están llevando bastante bien. Mis clientes están muy contentos con su cuarentena, están Sí. aprovechando para hacer cosas que nunca habían tenido tiempo de hacer, ¿no? El decir, mira, ya no tengo excusa, Ujú. ahora voy a hacer esto porque tengo tiempo. Esa tontería de no tengo tiempo, ¿no? El otro día compartía una frase en Instagram de, mira, Me encantó. es que si no has sido capaz en esta cuarentena de leerte un libro, de iniciar un nuevo hábito, de montar un negocio, de lo que sea, es que no tienes un problema de tiempo, tienes un problema de disciplina. Y es totalmente eso. Bueno, yo en eso, la Ujú. frase me hizo mucha gracia, me río un montón, pero es verdad que me parece un poco precipitado el decir, tienes Ujú. a lo mejor un problema de disciplina, porque ¿Vale? digo, bueno, es que hay gente que, y esto es a mí lo que más me preocupa, que Ujú, realmente lo está pasando mal porque tiene ujú, tanta ansiedad o está llevando tan mal esta cuarentena que no se ve capaz de mm. hacer cosas. Y eso es un poco Eso es verdad. en un estado de indefensión, ¿no? De, es que me gustaría y no soy capaz de Ujú, hacer nada. Y eso me genera aún más ansiedad, me frustra más y me siento mm, peor conmigo mismo. Es como un bucle en el que te metes, ¿no? De, ujú, mira, tengo muchísima ansiedad, la incertidumbre la llevamos fatal, ujú, el no saber cuándo va a terminar esto. Y encima veo en las redes sociales y a todo el mundo haciendo cosas, lo que tú decías, ¿no? De mm. ahora tengo tiempo, lo voy a hacer, y no estoy haciendo Sí, nada. Y encima digo, pues claro, me siento, o sea, soy una lo vaga, peor. soy lo peor, y es como, oye, igual no eres una vaga, igual lo que te pasa es que ahora mismo no sabes cómo gestionar esto, ¿no? Mm. También yo creo que hay una cosa interesante en eso, ¿no? En decir, lo estoy pasando mal porque no soy capaz de ser productivo, ¿no? O lo que nosotros llamamos como productivo, que es hacer cosas cuando eso no significa productividad, ¿no? Hacer Sí, no es lo sí, mismo que total, aprovechar lo que estás haciendo. total. Y yo creo que, fíjate, esta gente ¿no? Que es incapaz de hacer nada, que está mal, que realmente tiene problemas de ansiedad o que incluso está en estados depresivos o que no se ve capaz de hacer nada en cuarentena, yo creo que ellos también están siendo productivos. Están siendo productivos porque se están dando tiempo para sanarse a sí mismos, para pasar tiempo consigo mismos, incluso para ver cosas que a lo mejor antes habían pasado por alto. De decir, oye, yo Esa creía es que la estaba resiliencia. fenomenal y resulta que no. Resulta que me llega un problema y estoy fatal, pero peor que en mi vida. Entonces, incluso para mí eso es estar siendo productivo. Estás mal y estás abrazando que estás mal y te estás permitiendo no hacer nada. También el permitirse no hacer nada, oye, es Sí, algo sí, que a no mí todo el mundo hay una cosa no es fácil. que decía muchísimo mi padre, bueno, decía, dice, Ujú. y que me ha hecho pensar mucho siempre. Y Ujú, siempre ha dicho, es que hay gente que se piensa que trabajar es abrir una puerta 50 ujú. veces seguidas, mira cómo trabajo, mira cómo trabajo, todo lo que estoy haciendo porque no paro de abrir la puerta Y no 50 te da. veces, ¿vale? Y de qué te sirve eso? O sea, ¿cuál es la producción de esto? Y a lo mejor hay gente que en vez de abrir la puerta, pues abre la ventana o Ujú. hace una acción que le lleva mucho menos tiempo y es mucho más fácil, pero mucho más eficaz. Entonces, Totalmente. trabajar no se trata de estar Mm, mm. todo el día haciendo cosas, sino No, de, no. oye, haz menos y haz las cosas adecuadas, ¿no? Y es lo que tú dices, Exacto. si alguien está mal y triste y lo que necesita es ese momento, pues oye, a lo mejor esa es la acción que tiene que llevar a cabo. Exacto. Pues voy a permitirme esto y voy a indagar un poquito qué está pasando dentro de mí para que me sienta así. Ujú. Es lo que estoy viendo, que no veía antes, que el ritmo frenético no me dejaba ver. Total. Y eso además es una cosa que las personas que tienen ansiedad muchas veces no son capaces de decir. Me permito estar mal, me permito tener ansiedad, me permito llorar, me permito meterme en la cama y no salir en X horas. Y es algo que no todo el mundo es capaz de permitirse. Entonces, cuando voy a gente que me dice es que no soy capaz de hacer nada, o lo leo, de no soy capaz, digo, joder, pues qué maravilla que uno seas capaz de aceptarlo, dos, de decirlo, y tres, de no hacer nada. Porque al final estás sanándote a ti mismo y ayudándote a ti mismo. Entonces, eso, ya solo por eso estás ganando de esta cuarentena. Cosas que no estabas ganando antes, ¿no? Pues esa resiliencia de la que hablabas, esa gestión emocional, ese bueno, conocimiento de decir, bueno, pues no sabía cómo me afectaba una situación así, porque no hemos vivido nadie eso. Es totalmente así. Es que te escucho y sonrío porque digo, qué gusto, ¿no? El hablar con una persona que pueda enfocar de una forma tan bonita algo que en realidad nos desagrada tanto. Y sobre todo tú que has tenido un recorrido muy bonito porque lo has vivido en tus Mm. propias carnes. Y el poder decir, mira, yo que he tenido ansiedad de primera mano y al final lo consigo enfocar de esta forma. Me parece muy bonito. Y que la tengo a día de hoy. O sea, quiero decir que sé que es algo que se viene Claro, conmigo pero y la viene de tienes, serie. pero la vives igual que hace 5 años, cuando a lo mejor no No, habías hecho estas reflexiones.
No, mira, de hecho, las primeras veces que yo tenía ansiedad, yo llegaba incluso a desmayarme, a caerme. Y claro, no podía respirar y me ahogaba y entonces me desmayaba. Entonces era absurdo, ¿no? Decir, ¿qué hago? Desmayarme, pues esto me daba. Aparte era a lo mejor porque no me daba tiempo, o sea, te estoy diciendo totalmente honesta, no me daba tiempo a lo mejor a hacer X ejercicios de inglés y de hacerlos perfectos. Entonces, claro, como yo no podía permitirme no hacerlos maravillosos, me ahogaba. O sea, ya ves qué estupidez que dices que eres retrasada, pero es que no eres capaz de ver las cosas Bueno, con encima ese realidad. juicio, ese diálogo interno que Claro, tenemos muchas veces, de eres es que se retrasada. siente muchísima culpabilidad y de decir, soy idiota porque me voy a estar aprovechando el tiempo, me estoy ahogando o me estoy desmayando o estoy exigiéndome cosas que sí que puedo hacer, ¿no? Es como que no aceptas que no puedes hacerlo. Mm. Entonces, a lo largo de los años, ¿no? Y con ayuda profesional, por supuesto, he aprendido, o sea, he cambiado muchos hábitos en mi vida, ¿no? Que me han ayudado a controlarlo. Me han ayudado a que a día de hoy, si siento ansiedad, me separo, De los me, pensamientos o de me la... alimento de mí misma, de lo bueno que yo tengo, y luego ya vuelvo a la vida, ¿no? Me lanzo a la plaza de toros. Pero si no, no. Antes no lo hacía, yo era, sigue, sigue, sigue. Y no, Pero no ¿y me daba de qué tiempo. manera te separas? Que eso me ha parecido muy interesante. Me separo de qué? ¿De la ansiedad? ¿De lo que piensas? Claro, yo en mi caso, yo con lo que llamo separarme de mí mismo, que imagino que no todo el mundo es igual, es decir, vale, porque estoy sintiendo ansiedad, ¿no? Intento como preguntar a mí mismo, ¿qué me está pasando? Mm. Entonces intento hacerme preguntas, ¿no? ¿Puedo cambiar esto? ¿No lo puedo cambiar? ¿En qué medida me está ayudando esa ansiedad? ¿Qué puedo hacer para liberarme de los síntomas, ¿no? Hay veces que estoy consciente de que no puedo cambiar, pero físicamente me siento tan mal por esa ansiedad que a lo mejor Ya. digo, mira, necesito hacer ejercicio. Hacer ejercicio es un hábito que yo incorporé hace mucho porque yo, de hecho, de joven no hacía ejercicio, odiaba el ejercicio. Y ahora es una cosa que no puedo vivir sin ella, ¿no? El decir, me siento tan bien, tan liberada, tan, ¿no? Tan a gusto que a lo Mm. mejor los síntomas ya no solo los pensamientos, sino decir, vale, físicamente estás sintiendo cosas que no son agradables. Te Mm. estás ahogando, te sientes incómodo, estás revuelto, A tienes mí como... una cosa que siempre me ha ayudado mucho cuando he Ujú, sentido ansiedad, aparte del ejercicio que me parece ujú. fundamental, es el darme cuenta de que yo no soy lo que pienso. Es decir, Eso es yo muy cuando bonito. he sentido alguna ansiedad me meto en un bucle de Ujú, pensamientos como muy, muy feo, muy tóxico. ujú, Entonces, antes como que me lo creía. Todo lo que la ansiedad me iba generando, me iba creando una serie de pensamientos muy catastrofistas ujú. o catastróficos y me lo creía. Entonces, el decir, oye, no, mira, una cosa es la ansiedad que siento y otra cosa es los pensamientos que estoy teniendo, que son solamente pensamientos, que no va a ocurrir nada de eso, que no me voy a quedar sin trabajo, que no me voy, o sea, yo qué sé, miles de posibilidades. Nos ponemos en Mm, el peor escenario, que la cabeza está siempre, es muy buena para hacer eso, ¿no? Para predecir lo peor, porque antes ujú. en nuestros antepasados eso era necesario, podría suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Total. El anticipar que igual venía un león, pues te podía salvar, ¿no? Pero ahora Ujú, mismo que nuestro cerebro sigue igual que antes, pensando de ujú. la misma manera, ya no es necesario y siempre nos ponemos en la peor situación Mm. y eso a mí me ayudó mucho, el decir, mira, me separo de lo que pienso, ya está, Ujú. son solamente pensamientos y yo soy independientemente de lo que pienso y lo que siento. Eso que dices es tan bonito y tan difícil. Es una cosa a mí a día de hoy me cuesta mucho. Y sí que es verdad que alguna vez he conseguido eso que dices tú, ¿no? De separarte de los pensamientos e incluso sacar provecho de la ansiedad. Todo el mundo, ¿cómo vas a sacar tanta ansiedad? Pues yo hay veces que he sido muy productiva porque tenía la ansiedad de decir, tengo que terminar esto a tiempo. Tengo que terminar a tiempo. Entonces de Bueno, repente, ¿ves? Le has dado un sentido a esa ansiedad. Pues eso es sí, muy resiliencia, de claro. repente me he visto súper centrada en acabar algo y lo he hecho súper rápido, súper bien y me he permitido estar concentrada, el decir, vale, voy a dejar de agobiarme por no llegar a tiempo y todo este agobio, esta adrenalina la enfoco en hacer, ¿no? En Mm. decir, pues me pongo a hacer cosas. ¿Hay alguna diferencia entre la ansiedad y el estrés para ti? Porque claro, eso también puede ser, no tengo claro, ¿no? ¿Cuándo es estrés, cuándo es ansiedad? Claro, es algo que yo creo que se confunde en general. Mm, yo creo que para mí es distinto en cómo lo vivo yo por dentro, ¿no? Cuando yo siento que me estoy ahogando, sé que es ansiedad. Ujú. Y cuando Eso es yo un síntoma físico. sí, y yo el estrés lo siento más como
como una fatiga, ¿no? Es decir, que siento como pesadez cuando tengo estrés. Y cuando tengo ansiedad siento falta de aire. Que hay veces que se combinan, es decir, me siento pesada y además sin aire. Entonces ya es el horror. Yo lo diferencio Sí. porque para mí el estrés, yo cuando tengo estrés me pongo como una moto. Entonces es como que Sí. me entra una energía increíble de tengo que hacer, lo hago muy rápido, ¿no? Pero cuando tengo ansiedad no me pongo tanto como una moto, estoy justamente de hecho paralizada. Yo siento como que me quedo bloqueada, paralizada y una sensación física mucho más desagradable. Es muy desagradable la ansiedad, sí, es verdad. Es verdad que el estrés nos puede activar más. Sí que creo que hay un componente, por lo menos yo en mí es como lo percibo, ¿no? De que es muy paralelo, o sea, van como de la mano, son muy amigas la ansiedad y el estrés, ¿no? Una porque te activa y la otra te para. Bueno, Entonces estás incluso activado y igual parado. el exceso de estrés lo que te lleva es a la ansiedad, ¿no? Es lo que llaman el Exacto. famoso distrés. Bueno, el distrés es el estrés positivo, que Vale. es el poquito, tengo un poquito de estrés Ujú, y eso me activa. Y luego llega el estrés, que ujú. es cuando ya es prolongado, ya no es bueno, y ahí es cuando aparece la ansiedad, muchas veces. Qué interesante esto que cuentas. ¿Y cómo podría, Laura, imagínate una persona, ¿no? Y llega a consulta y te dice, oye, mira, siento un estrés horroroso y quiero convertirlo en distrés. ¿Cómo podrías convertirlo? Si se puede, ¿eh? Que a lo mejor no. Bueno, es que eso tiene más que ver Ujú, con la situación que se ha generado. Entonces, como mira, pues si en un momento dado tú tienes un pico de trabajo que dura una semana, pues a lo ujú, mejor el cuerpo lo resiste y eso es distrés. Sabes que es una semana que tiene una fecha de inicio y una fecha final y ya vale. está. Pero si, por ejemplo, ese pico de trabajo se convierte en vez de una semana en un mes, que estás Ujú, agotado y encima no sabes cuándo va a terminar, esa misma situación ya no es de estrés, ahora es estrés, porque es ujú, como no sé cuándo va a terminar y empiezan a fallar los recursos que nuestro cuerpo tiene. Es como, por poner un ejemplo más fácil, no es lo mismo ujú, hacer una hora de deporte ujú. que hacer una maratón. Exacto. Claro, el mismo deporte es correr, claro, Ujú, pero estás preparado para hacerlo una hora y no estás preparado para hacer 6 horas. ujú, Entonces, ¿cómo transformarlo? Pues yo creo que eso sí que no tiene tanto que ver con la percepción que tienes de lo que ocurre, sino con reducir de verdad una conducta, algo exterior. Es como, pues mira, es que tengo que parar y ujú, tengo que reducir mi actividad porque estoy agotado. Y eso es ujú. así, eso ya no tienen, ya tú por mucho que quieras interpretar la situación, si tú te tiras trabajando un mes entero desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana Ujú. o 12 de la noche, que hay mucha gente que hace esto, pues no es una cuestión de reinterpretar la realidad y de decir, puedes buscarle un sentido y generar esa resiliencia, pero lo más probable es que sientas mucho estrés y mucha ansiedad y no se vaya a reducir a no ser que tú cojas y digas, voy a parar, ya está. Ujú, Entonces, yo creo que tiene un poco que ver con eso. Una cosa que yo hago mucho con mis ujú. pacientes, que parece una tontería, pero ayuda un montón y me parece un ejercicio muy bonito, es el dibujar la ansiedad. Es Ay, qué bonito. sobre todo con estas personas que les cuesta mucho desidentificarse, ¿no? De Ajá. lo que están sintiendo, de lo que piensan, es como, mira, pues dibújalo, exteriorízalo, porque cuando tú lo dibujas, como que ya lo ves fuera, es como, esto es Mm, la ansiedad, esto es lo que tengo dentro, pero que simplemente está ahí, no soy yo, ¿no? Entonces eso ujú. es un ejercicio muy tonto, pero que funciona muy bien. Yo creo que sí, que me lo estás contando y digo, "Ay, qué bonito, ¿no?". Eh, yo sí que alguna vez he hecho el decir, vale, imagínate, si tú cierras los ojos y te imaginas a tu ansiedad y tienes como una conversación, ¿no? Con ella. Pero hay veces que es verdad que quizás sea más bonito dibujarlo porque sin querer, cuando tú estás dialogando, hay mentira detrás, ¿no? Es decir, pues me dice que es súper útil y que me va a ayudar muchísimo. Y no es verdad, ¿no? Es tóxico o te empiezas a engañar o te cuentas historias que no son ciertas para justificar el cómo te sientes. Bueno, oye, a lo mejor sí, depende de cada uno. Hay gente que no Claro, le sí. gusta nada dibujar y lo del diálogo Puede pues ser. le viene bien. Si efectivamente no pasa como tú dices de que te autosaboteas y empiezas a... Yo me autosaboteo, entonces digo, esta conversación está siendo un diálogo de besugos. Pero sí. No, pero alguna vez sí que es cierto que me ha ayudado. Me ha ayudado. Sobre todo ya no solo la conversación en sí misma, sino como verlo fuera de mí y decir, vale, si quiero te puedo poner fuera, si quiero, ¿no? Es decir, tengo ese poder de decir,
Oye, estás Claro, en mí, pero te puedo sacar si quiero. claro, es como, mira, voy a hablar contigo cara a cara directamente. Ansiedad, Exacto. ansiedad no eres yo, estás aquí, eres un ente aparte de mí y voy a hablar contigo seriamente, ¿no? Oye, incluso escribir una carta se me ocurre, que también podría Ujú. ser algo bueno, escribir una carta a tu ansiedad. No, Qué no lo bonito. sé, estoy probando porque eso la verdad es que nunca lo he probado, pero se me ocurre ahora que también podría ser interesante. Pues oye, me gusta mucho. Me gusta mucho esta idea. Sí, sí. Bueno, Laura, si quieres, podemos ir ya cerrando. ¿Mm? ¿Vale? Espera, Para pues voy a cerrar. darle a dejar de grabar. Nos Es- despedimos. espera un segundo. Si quieres, antes de eso, podemos cerrar con una, una conclusión o un aprendizaje o algo que dices, mira, ¿qué Venga, me saco de parece esta muy conversación? buena Venga, idea. ¿Empiezo yo? venga. Bueno, pues yo lo que saco de esta conversación, que me ha parecido muy Ujú, bonita, es el darme cuenta cómo la ujú, ansiedad es algo subjetivo, que para cada uno es distinta y diferente, ujú, y que también se produce por cosas distintas a cada uno. Y el cómo te puedes relacionar, ¿no? con esa ansiedad. O sea, el cambiar ujú, tanto, no tanto el voy a quitar la ansiedad, voy a eliminarla, voy contra la ansiedad, sino ujú, cómo es la relación que puedo establecer con la ansiedad. ujú, ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué recursos puedo sacar? O incluso de qué manera puedo hacer algo distinto que evitar lo que he visto que no funciona, ¿no? Como una estrategia distinta. ujú. Vale, muy bonito. Yo, mi conclusión digamos, mi aprendizaje, ¿no? Es reforzar, creo que a lo largo de esta conversación ha salido mucho la palabra aceptación, ¿no? Mm, Y creo que detrás de la aceptación hay un perdón, es un perdonarte a ti mismo, el estar como estás, el me perdono estar así y me permito estar así, ¿no? Y creo que es algo muy bonito que ha ido surgiendo a lo largo de la conversación que hemos tenido, ¿no? De decir, oye, qué importante es que a pesar de que cada uno lo vive como lo vive, siente lo que siente, eh, nos permitimos, nos perdonamos y nos aceptamos en la situación en la que estamos e incluso podemos, estando paralizados, crecer, aprender muchísimo de nosotros y estar haciendo algo de provecho y productivo. Yo creo qué que ese es bonito. mi gran aprendizaje de nuestra conversación. Me encanta lo del perdón, el decir, pues efectivamente, me perdono y me permito sentir esto. Me parece precioso. Pues si te parece, Laura, lo dejamos aquí y nada, volveremos Muy pronto bien. con otra conversación. Pues por supuesto, anda que no tenemos temas para hablar. Anda que no tenemos. Me ha encantado verte, aunque Lo mismo te sea digo, online, pero para mí la verdad es que no hay mucha diferencia. Y espero que hagamos una nueva charla pronto. cuando tú quieras.